Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con el estudio del libro Mentiras que los hombres creen y la verdad que los hace libres de Robert Wackerman. De antemano pido disculpas por los retrasos, pero por la gracia de Dios estamos una vez más aquí y esperamos continuar grabando y subiendo estos capítulos de esta hermosa serie. Ahora con el final de esta primera sección sobre las mentiras que solemos creer acerca de Dios. Hemos visto varias hasta aquí, sin embargo, esta quinta mentira es de gran importancia y es algo que lamentablemente afecta a muchos varones especialmente, pero a muchos hoy en día, y es con respecto a la iglesia. Se titula Iglesia, ¿puedo tomarla o dejarla? Presenta esa idea de que la iglesia del Señor es una opción, una cuestión más de un lugar donde poder encontrar a Dios, pero ¿qué hay de aquí en esta habitación donde ahora mismo me encuentro? ¿No está Dios aquí? Y efectivamente decimos, sí, Dios es omnipresente. Más podemos decir, Dios está dentro de nosotros como el templo del Espíritu Santo si somos creyentes. Por tanto, es fácil y lamentable por la influencia del individualismo en este mundo. Es fácil concluir que no necesitamos la iglesia o no es una cuestión imprescindible. Yo puedo decir, si es importante, puedo visitar una iglesia algún que otro domingo, puedo incluso hacer frecuente mi visita los domingos al culto dominical, pero no le da la menor importancia o no le doy la menor importancia, no me siento parte de la iglesia como una comunidad en cuestión. Y no le veo valor o interés a sentirme parte. Esto es lo que el autor comienza hablando. Él habla como hay canciones que haciendo esta introducción muy interesante, como hay canciones que son compuestas, son cantadas originalmente con una idea, pero que se terminan convirtiendo en otra cosa. Él habla fundamentalmente de la letra clásica de Paul Simon, Soy una roca. Algunos han tomado esta canción con su breve e inolvidable estribillo como una celebración, una repetición de la audaz declaración a mi manera de Frank Sinatra. No obstante, el resto de la letra cuenta una historia diferente. La canción no es una celebración, sino un lamento de precisamente aquel individuo que se sabe o que se siente como un ser único y aislado. Eso es lamentable. Alguien decía, busca a un hombre centrado en sí mismo que solamente vive para y por sí mismo y vas a encontrar al hombre más infeliz del mundo. Pero lamentablemente nuestra cultura nos ha puesto la idea de que la verdadera felicidad se encuentra en no depender de nadie, se encuentra en ser una persona que se hace a sí mismo, que no depende de favores, sino que se autorrealiza, que no depende de nadie. Y eso, aparte que es falso, es triste, porque no somos islas, no somos rocas, y no fuimos, en primer lugar, hechos para hacerlo, pero tampoco fuimos redimidos para hacerlo. El Señor no nos redime de nuestros pecados para que sigamos viviendo una vida así. Porque de las cosas por las que Cristo murió en la cruz, Cristo murió por nuestro egoísmo, Cristo murió por nuestro individualismo, porque son pecados. Cristo murió
por nuestra falta de amor, nuestra falta de perdón hacia los demás, nuestra falta de comunicación, de relaciones interpersonales de calidad, por todos esos. Para que vengamos a formar parte de una comunidad. La idea de comunidad estuvo en la mente de Dios desde el principio, en el huerto del Edén, incluso antes de la caída, que es un evento central en lo que se ha venido tratando este libro, antes de la introducción de la mentira, del error, de lo malo, había algo que no era bueno. Precisamente Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Eso está enmarcado en la creación de Eva, como la ayuda idónea, como la esposa, pero eso guarda una enseñanza mucho más profunda. Los hombres no fuimos creados para ser islas apartes, para ser rocas, para ser para ser personas centradas únicamente en nosotros mismos. No fuimos creados para eso, fuimos creados para vivir en comunidad. Adán por sí mismo tenía todo lo que podía desear, incluso no tenía pecado. Estaba en un estado de perfección, en un lugar perfecto, en comunión con Dios. Sin embargo, no era bueno que estuviera solo. El propio Dios, en su naturaleza, en su esencia, es un Dios comunitario, en un sentido del término, porque internamente en la Trinidad están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, conviviendo desde toda la eternidad, en un contexto de amor mutuo, de deleite mutuo, de procurar la gloria del otro porque es su propia gloria. El propósito de Dios para ti y para mí es convivir con otros. Eso es algo totalmente contracultural. Jesús no murió por individuos. Jesús murió por un pueblo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Efesios 5:23. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un ángel le dijo a José, y pondrá su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús mismo hablando en Juan capítulo 10, versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también yo debo llamar. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mis ovejas oyen mi voz. Es una comunidad. Es una comunidad. Cristo no salva o no murió para salvar individuos, aunque sí, efectivamente Cristo murió por mí, murió por mis pecados, pero no para que yo, no para mí, no para que yo viva por mí, no para que yo siga viviendo para mí, sino al contrario. Él me redimió, Él redime una comunidad compuesta por hombres, un pueblo, para que seamos eso, para que seamos un pueblo. La hermandad en que nacemos al nacer de nuevo es la iglesia, la novia de Cristo. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. No hay otro, más a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:13. Eso es importante. La iglesia es el pueblo de Dios, a pesar de todos sus defectos, con todos sus defectos. Porque algo que oculta el individualismo moderno es esa soberbia, el escritor aquí lo expone, es esa soberbia de creer que el resto está mal menos yo. Yo merezco consideración si me equivoco, yo merezco perdón si me equivoco, pero el resto no merece perdón si se equivocan conmigo. No merecen mi perdón, no merecen mi compañía, no merecen mi tiempo.
me atrasan. ¿Nunca he pensado eso? No. Si yo estuviera en otra iglesia, pero es que mi iglesia local tiene tantas ancianas, tiene tantas personas ignorantes que me atrasan en mi crecimiento espiritual. Te atrasan. Dios quiere que crezcas ahí. Es ahí donde el Señor te puso. Para que tú crezcas en ese contexto hay algo que Dios te quiere enseñar. La iglesia la conforman personas que Cristo ha declarado justas, a pesar de su soberbia, a pesar de su hipocresía, a pesar de su pecado. Por la fe han sido declarados justos, lo mismo que nosotros. Y lo mismo que el Señor ha perdonado de pura gracia nuestros pecados, se los ha perdonado a ellos de pura gracia. A nuestros hermanos. Las palabras que la Escritura utiliza para describir a la iglesia son muy fuertes, no dejan lugar a dudas. Iglesia, por sí mismo, significa asamblea. Los que han sido llamados. Pero la iglesia también se le describe como la novia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, como la familia de Dios. Miembros unos de los otros. Las personas que Cristo ha declarado justas aún luchan con la presencia y el poder del pecado que todavía mora en ellas, como todos nosotros. O sea, el individualismo tiene un componente profundamente egoísta y orgulloso, que no es capaz de ver los defectos personales, pero sí es capaz de ver muy fácilmente los defectos de los demás y hace que los rechacemos. Lo sorprendente es que la iglesia es realmente un club exclusivo, donde la única condición de entrada es que reconozcamos que no somos buenos. Ese es el único requisito, ese es lo exclusivo. Solamente entran quienes se reconocen como no buenos, como malos, pues. Un elemento constante es que la iglesia debe evitarse porque está llena de hipócritas. Pero la buena noticia para ti y para mí es que siempre hay lugar para uno más. Me encanta esta frase. Y sí, todos somos hipócritas bajo tratamiento, porque ¿quién obedece perfectamente la ley de Dios? ¿Quién es santo, verdaderamente perfecto por sí mismo delante de Dios? Nadie. Entonces, ¿qué molesta? ¿Cuál es el problema de convivir con otros individuos que son exactamente igual que nosotros? Que ellos se reflejan nuestras faltas. Y no nos queremos ver así. Es precisamente porque somos pecadores que a veces vemos el pecado como algo de allá afuera, en vez de algo de aquí dentro. Nuestro orgullo nos lleva a vernos como superiores y como víctimas maltratadas en lugar de perpetradores del maltrato. Sin embargo, lo que une a la iglesia es la asombrosa verdad de que nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre de Cristo, los nuestros y los de ellos, los de todos. No se trata solo de una congregación de pecadores, sino de una congregación de pecadores que conocen la gracia de Dios, que luchan contra el pecado en dependencia de la gracia de Dios y se ministran mutuamente con sus victorias, con sus fracasos, con sus temperamentos distintos. Por eso yo siempre menciono que cuando en la iglesia nos topemos con un hermano que choca mucho con nosotros, es totalmente opuesto u opuesta en su temperamento, que nos saca de quicio, que nos lleva al borde de la desesperación, que nos desespera, que nos daña, debemos darle gracias a Dios por ese hermano. Porque sin esa persona, con su carácter particular, con su humor particular, si no estuviera, no brotaría el pecado de nuestro corazón, no podríamos identificarlo, pero seguiría ahí. No brotaría nuestra ira, no brotaría nuestra impaciencia, no brotaría... Gracias a esa persona, Dios está utilizando a ese hermano, a esa hermana,
para hacer brotar de nuestro corazón todo aquello que a Él no le agrada, para que lo tratemos con el Evangelio, para que nos arrepintamos de nuestra falta de perdón, de nuestra falta de amor, de nuestra falta de gracia, de nuestra falta de ojos espirituales para poder ver el crecimiento, la obra de Dios en cada uno de nuestros hermanos y no sencillamente para criticarles. Pero por eso huimos, porque tenemos tan arraigado lamentablemente el egoísmo en nuestro corazón, un ídolo tan elevado de nosotros mismos que cuando nuestro ídolo, ese yo, ese ego, es dañado por algo, lo protegemos con nuestras fuerzas, porque es nuestro ídolo, lo protegemos con nuestras fuerzas y lo que hacemos es huir o aislarnos, no queremos involucrarnos mucho. Y no es un tema de pobre autoestima, al contrario, es que nos valoramos demasiado que no queremos que otros nos expongan o nos hagan sentir menos. Tratar de funcionar aparte de la iglesia local es perder la ocasión de escuchar la palabra de Dios y la enseñanza del Evangelio. Es separarnos nosotros mismos de lo que más necesitamos, la oportunidad de caminar juntos en busca de Cristo y celebrar las victorias sobre el pecado. Asistir a la iglesia local debe ser más que ver en una vidriera. Una simple y casual visita semanal no sirve más que ir a un restaurante a comer, que nos sirvan y no tocar ni un bocado. Cuando invertimos nuestro tiempo y nuestros tesoros en la iglesia local, nos acabamos de alistar, nos involucramos, hemos hecho una inversión donde nos importa. Y eso es algo bueno. Hemos invertido. Y no estoy hablando, por supuesto, de ese robo disfrazado de fe que inviertes dinero para que Dios te lo multiplique. No, para nada. Me refiero a invertir nuestro tiempo, invertir nuestra oración, nuestra visita, invertir nuestra preocupación, nuestra acción sobre la vida de otras personas en la comunidad. Cuando hacemos eso, estamos atesorando para el porvenir. El escritor sigue diciendo, hemos oído a personas decir, ¿quién necesita la iglesia? Lo único que necesitamos es a Cristo, solamente Cristo. Pero esa frase, en realidad lo que quiere decir es que amamos a Jesús del cuello para arriba. O decirle a Jesús, tú me caes muy bien, pero no soporto a tu mujer. Yo no tengo nada que ver con ella. No. Eso es un absurdo y eso ofende tremendamente al Señor. Decirle, mira, me cae muy bien, pero del cuello para arriba. Me cae muy bien, pero no soporto a tu esposa. Es que esa es la esposa de Cristo. Y de paso, la iglesia local no es la iglesia, como si no fueras parte de ella. No, es mi iglesia y soy yo. Sus problemas son los míos. Sus necesidades son las mías. Sus dificultades son las mías. Yo soy parte de la mancha de la iglesia. Porque yo soy pecador. Entonces él cuenta la historia de un matrimonio que conoció hace mucho tiempo y cómo este hombre, Rick Davis, dice él, fue salvo, hizo profesión de fe, sin embargo, no consideraba o veía su tiempo demasiado ocupado, decía que trabajaba 6 días a la semana y el domingo era el único día que tenía para estar con su familia, entonces no consideraba importante asistir a la iglesia. Dice el escritor, avanzaron rápido 15 años, luego que él hablara con esta persona continuamente, le insistiera, le mostrara. Luego de 15 años, Rick es líder en una iglesia local, un defensor declarado del poder transformador de la comunidad. Y esto es algo hermoso, particularmente.
Amados hermanos, y esto lo quiero decir con mucho cuidado y ruego no se me malentienda. Si la oración personal y la Biblia, la lectura individual, sin nada más, de la Biblia fuesen suficientes para mi crecimiento espiritual, fuesen suficientes para mi santificación individual, el Señor nos hubiese mandado para la casa. Ten tu Biblia o ora diario, lee tu Biblia diario y se acabó. No alcanza, no es suficiente. Y no estoy negando la suficiencia de las Escrituras, eso es otro tema. No estoy negando eso, no es ese el sentido, de todas formas. Estoy hablando de no basta con eso. La comunidad tiene poder transformador, o mejor dicho, Dios por medio de la comunidad también actúa para transformarnos, para santificarnos, para fortalecernos. Es en la comunidad donde yo puedo ver la obra de Dios manifiesta en la vida de otro hermano, el testimonio del crecimiento, de la lucha de otro hermano. Otro hermano puede estar luchando por algo que yo estoy enfrentando en lo personal con algún pecado que a mí me está costando y él ya va un poco más adelantado, ya lo ha logrado superar. Yo necesito que me diga cómo. Otro hermano puede haber visto en la escritura, Dios puede haberlo guiado en la palabra, algo que yo no haya visto y necesito verlo para mi crecimiento espiritual. Nadie es soldado a sus propias expensas. No estamos como islas individuales. No, con el Espíritu Santo, la oración me basta para vivir. No, eso es falso. Eso es falso. Falso totalmente. Yo necesito, aquel también tiene el Espíritu Santo. Yo lo necesito también a él. Yo necesito también que me ministre sus dones. Efesios capítulo 4, a partir del versículo 11 al 16. Primera a los Corintios capítulo 12. Yo necesito que me ministre sus dones. Yo necesito exponerme a Él para conocer también mi corazón y para también dar gloria a Dios por su avance, para también ayudarlo, para también guiarlo. Dios me ha dado un don a mí, a cada uno de los creyentes, pero no es para nosotros, sino es para servirlo a otros, para ministrarlo a otros, para fortalecer a otros. Entonces, cuando no ejercitamos nuestros dones, cuando no los ejercemos para el beneficio y el crecimiento espiritual de otros, otros está quedando sin crecimiento. Y nosotros no estamos haciendo uso, no estamos sirviendo a Dios. En nuestro lugar, dormir más, leer periódicos en las mañanas pueden reemplazarse por algo mucho más valioso. Ningún hombre es una roca. Ningún hombre es una isla. Tú y yo necesitamos el cuerpo. Aunque duela estar allí, y de hecho, esa sería una de las razones por las que lo necesitamos. No, la iglesia no es el lugar al que vamos a sentirnos bien. Muchas veces. Sí debemos buscar, por supuesto, una comunidad donde se proclame la palabra de Dios, una comunidad bíblica, una comunidad sana. Pero no es un lugar al que vamos a sentarnos relajadamente y querer escuchar algo que nos haga sentir cómodos. De hecho, la verdadera predicación nos va a sentir incómodos, nos va a hacer sentir un poco incómodos, va a exponer el pecado de nuestro corazón. Nadie está cómodo si su pecado es expuesto, es tratado con el Evangelio. Va a sentir incómodo porque vamos a estar conviviendo con otras personas que son de temperamento contrario. Pero es para eso, porque Dios quiere que eso sea, para que dejemos de ser nosotros y que seamos más como Jesús. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y de esa misma manera Él mandó, Juan capítulo 13, que nosotros debemos hacerlo los unos a los otros. ¿Cómo podemos cumplir el mandamiento de amarnos a la distancia? Si no convivimos, si no visitamos, si no preguntamos, si no llamamos, si no oramos con y por nuestros hermanos.
Si solamente los vemos cuando vamos el domingo por la mañana, el resto de la semana ni nos preocupa. ¿Cómo podemos cumplir el mandamiento del amor? Ama al Señor y ama a su novia con todos sus defectos. Lleva tus defectos contigo. Cristo los lavará todos porque Él ama a su novia. La iglesia es un lugar para quienes Jesús dio su vida. Es para los que son amados por el Padre. Jesús dio su vida por aquel. Y eso nos lleva a decir, wow, dio su vida por ese. Sí, también dio su vida por mí. ¡Wow! ¡Qué grande es el Señor! Podemos ver la multiforme, Efesios capítulo 3, versículo 9. La multiforme gracia, la multiforme sabiduría de Dios es proclamada por la iglesia a los principados y potestades. La iglesia está formada por quienes están llenos del Espíritu Santo. No es solamente la novia de Cristo, sino es el cuerpo de Cristo. Como dijimos, es aquel lugar donde podemos ver a Jesús formándose y reflejándose en la vida de su gente, contribuir a eso. Abandonar la iglesia, renunciar a la iglesia, renunciar a Jesús. Aferrarse a la iglesia, y no la iglesia universal, invisible, no, la iglesia local. A la iglesia local. Aferrarse a la iglesia es aferrarse a Cristo. Eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y lo podemos ver en todas partes. Los mandamientos que Cristo nos da, los mandamientos que tenemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, son sobre todas las cosas mandatos de comunidad, que no podemos llevarlos a cabo fuera de la iglesia. La iglesia es más que un lugar al que nos vamos a sentar una vez a la semana. La iglesia es simplemente más. A medida que tú y yo tengamos comunión con otros, encontraremos tristeza y dolor y también encontraremos risa y amor. Cuando adoptamos la iglesia, descubrimos que vale la pena. Descubrimos que Cristo, vemos que efectivamente el Señor nos ama con un amor infinito. Ama a su iglesia local, a pesar de todo. La iglesia, entonces esta sería la verdad, la iglesia no es una opción para el creyente. De hecho, si somos creyentes, Cristo, desde el momento en que hemos sido creyentes, nos ha puesto en una iglesia y nos ha llamado a formar parte de una iglesia para servir con el don que el Señor nos ha dado. Somos miembros de esa iglesia, como miembros de un cuerpo. Y tenemos un valor y tenemos un deber en la comunidad local con el resto de nuestros hermanos, el resto de nuestra familia. Que el Señor permita en su gracia que cada iglesia local sea aquello a lo que está llamada, a pesar de todos sus defectos, y que cada creyente asuma definitivamente su lugar al que el Señor lo ha llamado en la iglesia local, para que podamos crecer a través de la obra de cada uno, a través del ministerio de cada uno, a la imagen del Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.